Buenos días, amados hermanos. Buenos días. ¿Estás ahí? Buenos días, pastor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Les decía Buenos días, pastor. que hoy vamos a tratar uno de los temas más importantes. Está conectado con la soberanía de Dios. Providencia está conectado con la soberanía de Dios. El decreto de Dios está conectado con la soberanía de Dios. Y vamos a estar hablando de este tema. Decía que lastimosamente estos temas recién se abordan cuando estamos en un instituto bíblico, cuando estamos en un estudio sistematizado, en alguna escuela bíblica, cuando deberían aprenderse esta verdad, deberían aprenderse en la iglesia local, ¿no? Es una pena que recién, después de mucho tiempo, a través de un lugar específico como son los institutos, seminarios, se aborden estos temas. No debería ser así. Deberíamos estar compartiendo estos temas en la iglesia local, con nuestros hermanos, nuestros pastores, hablando de Dios, hablando de la grandiosidad de Dios, etc. Así que vamos a estar hablando dentro de lo que son los atributos de Dios, del decreto de Dios. Ahí les puse en el WhatsApp que cuando hablamos del decreto de Dios, estamos hablando de un solo decreto, un solo plan, un solo objetivo, un solo propósito, que es como la Biblia habla cuando habla de Dios, de sus propósitos, desde una perspectiva eterna, ¿no? Desde una perspectiva eterna. Nosotros, desde la perspectiva humana, natural, nosotros vemos decretos, los decretos. Y la Biblia, como les explicaba con anterioridad, nos habla de las dos perspectivas. La perspectiva eterna, el decreto de Dios, la perspectiva humana, los decretos de Dios. Entonces no hay contradicción, sino que más bien son perspectivas distintas a través de las cuales Dios se revela. Entonces vamos a estar hablando de esto, del decreto de Dios. Es muy importante que esta doctrina sea conocida por nosotros, porque infunde confianza, trae seguridad. Miren, usted debe haber leído Romanos 8:28, ¿no? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, solo Dios tiene el control de todas las cosas, puede decretar con absoluta libertad y seguridad, afirmar que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Así lo dice en Romanos 8:28. Nadie que no tenga el control pudiera hacer tal declaración o afirmación, pero Dios tiene el control de todas las cosas, ¿no? Entonces, eso es fundamental entenderlo. Ahora, vamos a dar una definición de lo que el decreto de Dios es. Según la confesión de Westminster, dice así, ¿no? El decreto eterno de Dios dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece. Aquí estamos hablando y estamos mirando la Biblia y reconociendo desde la Biblia esa revelación que Dios nos da desde una perspectiva eterna. Nosotros estamos acostumbrados a relacionar todo con el tiempo, con un antes y un después, pero aquí estamos viendo el panorama completo. La definición esta tiene que ver con cómo Dios se revela desde esa perspectiva, la perspectiva eterna. Repito, Dios, desde toda la eternidad,
por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece. Todo lo que acontece está ordenado, preordenado por Dios. Esto vamos a tener que entender, lo vamos a poder entender en la medida que examinemos y estudiemos los decretos o el decreto de Dios. Pero lo ha hecho de tal manera que no es el autor, él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, los que llamamos entre comillas el libre albedrío, no lo violenta, ni quita la libertad o contingencia de las causas segundas, sino que más bien las establece. Esto es un poquito de carnecita, ¿ya? Pero vamos a desarrollarlo para poder entenderlo. Dios nos ha dado su espíritu para poder entender las cosas que son del espíritu, sino que más bien las establece. Aunque Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo todas las condiciones supuestas, sin embargo, no ha decretado nada porque lo previó como futuro. Si no es que miró el futuro, se enteró y entonces lo previó. No lo determinó, no. Lo previó como futuro o como aquello que acontecería bajo tales condiciones. Entonces, vamos a discriminar un poquito la declaración que hemos leído. Dios, lo primero que estamos viendo es que Dios ha predeterminado todo lo que sucede. Ha predeterminado todo lo que sucede. Otra cosa que estamos viendo en esta declaración es que su predeterminación es un plan eterno. No es algo que se le ocurrió de manera espontánea ahí, no, es un plan eterno, es un diseño divino. Además que no hay nada demasiado grande ni pequeño para ser incluido o excluido en su predeterminación. Es decir, todo. Cuando decimos todo, es todo. Ni lo grande ni lo pequeño ha sido excluido, ¿no? Por supuesto, esta declaración no hace de ninguna manera a Dios autor del pecado. Es muy fundamental, muy importante. Recuerden que el pecado, el mal, se manifiesta a través de las criaturas, nunca del Creador. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Él no puede ser tentado ni tampoco tienta a nadie. También podemos ver en esta declaración que Dios no obliga por la fuerza al hombre a hacer lo que él no quiere hacer. En cuanto al pecado, o sea, no es que Dios obligue, coaccione al hombre para hacer lo que no quiera hacer. El hombre hace libremente lo que hace, ¿no? Por eso hablamos de las causas secundarias. El hombre hace las cosas que hace con libertad, porque así lo quiere hacer. Entonces quiere decir que esto no destruye la libertad ni las relaciones de causa y efecto, es más, es la base sobre la cual ésta existe. Finalmente, este plan soberano de Dios no está condicionado sobre cualquier cosa prevista por él, lo cual haría que Dios dependa de algo fuera de sí mismo, ¿no? Entonces, quiere decir que él hace las cosas como él quiere, cuando él quiere, con quien quiere, porque así lo ha determinado. Es decir, Dios tiene el control de todas las cosas. En Efesios capítulo 3, el versículo 11 dice que el decreto de Dios es su propósito o su determinación respecto a las cosas futuras, ¿no? Ahí se expresa, se manifiesta, ¿no? Que es un propósito eterno. Aquí nosotros estamos usando, cuando hablamos del decreto, estamos usando el singular como hace la Escritura, ¿no? Porque solo hubo un acto de su mente infinita acerca del futuro que nosotros hablamos como si hubiera habido. Nosotros generalmente hablamos como si hubieran muchos decretos,
Pero recuerden que les decía que lo hacemos porque nosotros lo vemos desde la perspectiva humana. Nosotros vemos las acciones secuenciales, un antes y un después. No, para Dios todo está presente, todo es presente delante de Él. Todas las cosas son, no serán. Todas las cosas son delante de Él, ¿no? Entonces, es como la Biblia lo presenta. Nuestras mentes, nosotros solemos pensar en ciclos sucesivos, a medida que surgen los pensamientos y ocasiones, o a la referencia de los distintos objetos de su decreto, los cuales, siendo muchos, parece que requieren un propósito diferente para cada uno, pero el conocimiento divino no procede gradualmente o por etapas, ¿no? O sea, Dios no aprende, no se entera, no ve el futuro y de repente y se entera que no, él predetermina el futuro, ¿no? En Hechos capítulo 15, versículo 18 dice: conocidas son a Dios desde los siglos todas sus obras. Conocidas son a Dios desde los siglos todas sus obras. Es decir, él conoce todo, Él conoce el principio y el fin, ¿no? O Él conoce el fin desde el principio, ¿no? Las Escrituras mencionan los decretos de Dios en muchos pasajes. Hay muchos pasajes que hablan de los decretos de Dios, en los cuales Dios usa varios términos. Les expliqué también de que Dios suele decir las mismas cosas de diferentes maneras, ¿no? Les enseñé ese principio. Dios suele decir las mismas cosas de diferentes maneras, que generalmente comunica las mismas verdades usando sinónimos. Comunica las mismas verdades usando sinónimos. Por eso es que vamos a encontrar la verdad del decreto de Dios a través de diferentes términos. La palabra decreto se encuentra en el Salmo 22, 17, ¿no? O 22, 7, donde dice: yo publicaré el decreto. O 22, 17, yo publicaré el decreto, ¿no? En Efesios 3:11, espero que esté tomando nota, en Efesios 3:11, leemos acerca de su determinación eterna, ¿no? La eterna determinación de Dios, lo que Dios ha determinado de manera eterna. En Hechos 2:23, también leemos de su determinado consejo y providencia. De su determinado consejo y providencia. En Efesios 1:29 se nos habla de el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. En Romanos 8:29 se nos dice que Él predestinó, Él también predestinó. Y en Efesios 1:29 se nos habla también del beneplácito de su voluntad. El beneplácito de su voluntad. Así que, como ven, hay muchos pasajes que nos hablan de estas verdades, que nos muestran estas verdades, y que realmente tenemos base para decir y afirmar que Dios ha predeterminado todas las cosas, todas las cosas. Los decretos de Dios son llamados sus consejos también son llamados sus consejos, para significar que son perfectamente sabios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 19, Proverbios capítulo 19, el versículo 21, miren lo que dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Más el consejo, el decreto, los propósitos, la voluntad de Dios permanecerá. Muchos son los, como le decía, muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. En Isaías capítulo 14, el versículo 24 al 27, miren lo que Dios declara cuando hablamos de decretos, ¿no? Los decretos. Recuerden que Dios actúa sabiamente, Dios actúa justamente, Dios actúa con propósitos, con propósitos. Aquí en Isaías capítulo 14, el verso 24 al 27 dice así, hablando de los decretos de Dios, de la voluntad soberana de Dios, dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo:
ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Será confirmado como lo he determinado, ¿no? La determinación, propósito, la voluntad determinada de Dios. Y será confirmado como lo he determinado. Que quebrantaré al asirio en mi tierra, en mis montes lo hollaré. Y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre la tierra. Y está la mano extendida sobre todas las naciones. Jehová de los ejércitos lo ha determinado, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién lo hará retroceder? ¿Quién lo hará retroceder? Entonces, dentro de lo que es la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, recuerden que la sabiduría está asociada con la voluntad. Y por lo tanto se dice que los decretos de Dios son el consejo de su voluntad. Son el consejo de su voluntad. Hay un pasaje allá en el libro de Hechos, me gustaría leer también, en Hechos capítulo 4, que entendiendo esta verdad de los decretos de Dios, podemos comprender lo que acá los discípulos dicen en su oración. Este pasaje que vamos a leer en Hechos capítulo 4, los discípulos dirigen una oración al Señor. Recuerda que los primeros discípulos, perdón, los primeros discípulos eran judíos. Habían sido instruidos en las Escrituras, en las Escrituras. Así que estaban familiarizados con el accionar divino, con cómo Dios actuaba. Ahora, iluminados por el Espíritu, tenían una comprensión santificada. Ellos dicen lo siguiente. Voy a leer desde el verso 23 para ver el contexto de cómo ellos oran y lo que dicen. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, escuchen cómo ellos se dirigieron a Dios. Es importante porque esto nos ayuda a comprender la comprensión que ellos tenían y la libertad con que ellos expresaban su comprensión de Dios. Cosa con la que nosotros a veces titubeamos. Nosotros no siempre estamos muy dispuestos a orar y a expresar por medio de nuestras oraciones estas verdades. Miren lo que ellos dicen. Ellos dijeron, en medio de la persecución, en medio de las amenazas, soberano Señor, piense en esto, la forma como estos discípulos se están dirigiendo al Señor, aun cuando están siendo sometidos a una persecución, a una situación de persecución. Ellos dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¡Wow! Poderosa declaración de estos discípulos. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? David había expresado estas palabras por medio de una oración y estaba profetizando. Dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Piensen eso. O sea, ellos reconocen que todas las acciones que se llevaron a cabo con Cristo estaban profetizadas, estaban anunciadas, estaban predeterminadas. Piensen esto. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel,
Ahora escuche esta declaración, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, es otra forma de hablar de los decretos de Dios. Están hablando de los decretos, de la voluntad soberana de Dios. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Fíjense el texto. Aquí el Señor está diciendo, aquí a través de este pasaje, Lucas nos está contando, nos está diciendo, que estos creyentes, estos primeros creyentes reconocían, ahí estaba Pedro, estaba Juan, estaban los otros apóstoles que habían quedado, a excepción de Judas, estaban ahí. Y ellos declararon que todo lo que había acontecido con Cristo era el consejo de Dios, era algo que Dios había determinado que sucediera. Es decir, estas cosas sucedieron porque Dios las había determinado. No sucedieron al azar, no sucedieron porque fue algo contingente o casual, no. Fue algo que sucedió porque así Dios había determinado que sucediera. Por eso Jesús, nuestro Señor, dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Porque estaba predispuesto, preordenado que así sucediera, que Cristo fuera a la cruz. Cuando Cristo le decía a sus discípulos ya al final de su ministerio terrenal, en la carne, él estaba hablando anunciando su pronta muerte, que iba a ser torturado, que iba a ser crucificado, que iba a morir. Pedro le dijo, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. El Señor le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones las mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Es decir, tú no te das cuenta que este es el plan de Dios. Para esto he venido. Este es el propósito. Ellos, los que me van a crucificar, no están sino siguiendo el plan que Dios ha establecido. Acá dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿lo hicieron ellos obligadamente? ¿Fueron presionados? ¿Dios lo coaccionó para que hicieran lo que hicieron? No, ellos lo hicieron libremente. Ellos asesinaron, crucificaron al Señor libremente, sin ninguna coacción. Su libertad no fue coaccionada. Ellos libremente crucificaron al Señor. Pero esa libertad con que actuaron estaba predeterminada por Dios. O sea, Dios había establecido que así tenía que suceder, ¿no? Preordenado por Dios. Después vamos a desarrollar y explicar a qué nos estamos refiriendo con preordenado, determinado, predestinado, etcétera, ¿no? Porque los choques de la gente en su mente es el asunto de la libertad. Entonces, ¿somos libres o no somos libres? Dicen, ¿no? Es una confusión producto de la falta de conocimiento de lo que la Biblia dice. Acá dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Pero recuérdense este texto. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Entonces, Dios había establecido estas cosas. No sucedieron. Y nosotros podemos entenderlo porque si leemos el Antiguo Testamento, lo hemos leído, podemos ver que todas las cosas que pasaron estaban predichas, preordenadas, decretadas. Así tenía que suceder, no podía suceder distinto, ¿no? Los decretos de Dios, recuerden, están relacionados con todas las cosas futuras, sin excepción, todo lo que ha hecho en el tiempo fue predeterminado antes del principio del tiempo. Diego, nos bien. Recuerden, el propósito de Dios, según la declaración de Westminster, declaración que por cierto debemos abrazar, ¿no? Todo lo que ha sucedido, todo fue predeterminado desde el principio del tiempo. El propósito de Dios afecta, recuerden, afecta a todo, grande o pequeño, bueno o malo,
bueno o malo, aunque debemos afirmar que si bien Dios es el ordenador y controlador del pecado, no es su autor, de la misma manera que Él es el autor del bien. El pecado no procede de Dios Santo, por creación directa o positiva, sino solamente por su permiso, por decreto, y su acción negativa. El decreto de Dios es tan amplio, como su gobierno, y se extiende, amados hermanos, a todas las criaturas y eventos, ¿no? Se relaciona con nuestra vida y también con nuestra muerte, con nuestro estado del tiempo y en la eternidad, de la misma manera que nosotros juzgamos los planos de un arquitecto, inspeccionando el edificio levantado bajo su dirección, así también por sus obras aprendemos cuál es el propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, ¿no? Dios no decretó simplemente crear al hombre y ponerle sobre la tierra, ¿no? No decretó solamente eso, sino que más bien Él desarrolla todos sus propósitos, todas las cosas según el consejo de su voluntad, y tiene un propósito. Él no ha dejado al hombre a su propia e incontrolada libertad o propósito, sino que Él ha fijado todas las circunstancias de la muerte de los individuos y todos los pormenores que la historia de la raza humana comprende desde su principio hasta su fin. Esto quiere decir que nada a Dios le toma por sorpresa. Todo está planeado. ¿Recuerdan? Así como el arquitecto planea, ¿no?, lo que va a hacer, Dios ha planeado, ha establecido. La diferencia entre un arquitecto terrenal y Dios, el arquitecto soberano, es que Dios tiene todos los recursos en su mano para hacer lo que Él quiera hacer. Entonces, Él ha establecido el gobierno de todas las cosas. Él ha dispuesto la aplicación de las cosas como Él las quiere. Entonces, esto es muy importante. Ahora, lo que distingue a una persona de una cosa, o ser sin personalidad, es que una persona actúa de acuerdo a un propósito. Dios todo lo hace con propósito, según el beneplácito de su voluntad. Dios es una persona infinita, eterna e incambiable. ¿Recuerdan cuando estudiamos la inmutabilidad divina? Dios no cambia, ¿no? Todo en Dios es eterno. Entonces, todo en Dios es eterno. Dios tiene sus propósitos y planes definidos. Entonces, por lo tanto, su plan o propósito debió haber sido siempre una parte de su existencia infinita, eterna e inmutable. Recuerdan que Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Las Escrituras así lo testifican. En Hechos 15:18 dice: así dice el Señor que hace esas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos. Las Escrituras hablan de esto como su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 3:11, ¿no? Es un propósito inmutable, dice en Hebreos 6:17. La infinitud de ellos se ve en el hecho de que, recuerden, Efesios 1:11, fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Es decir, que nada de lo que nosotros vemos suceder, sucede al azar. Dios ha planeado todas las cosas. Entonces, quiero mostrarles unas slides para ir avanzando. Tenemos que entender que el Señor es grande, es maravilloso, y que no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Ni hay Dios fuera de ti, según de Samuel 7:22, ¿no? No hay nadie fuera de ti. Todo lo que hemos oído en nuestros oídos
conforme a todo lo que hemos oído. Hay que tener en cuenta esta verdad. El Señor, Efesios 1:11, el Señor hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad, ¿no? Las palabras usadas en la Biblia son consejo, voluntad, designio, decreto, ¿no? Hemos estado hablando de sus atributos: omnisciencia, soberanía, inmutabilidad, fidelidad. El decreto de Dios está empapado de su carácter. O sea, gente se atemoriza cuando hablamos de que Dios tiene el control. Oh, Dios tiene el control. ¿Cómo es eso? Dicen. ¿Cómo es eso de que Dios tiene el control? Bueno, sí, Dios tiene el control. O sea, pero Dios es justo, es sabio. Nada de lo que Él haga contradice su propia naturaleza, su propio carácter. Entonces, Dios nunca va a actuar en contra de sus propios atributos. Todo lo que hace es justo, es bueno, ¿no? Entonces, Él salva, Él habla de buenas obras, los actos malvados son hechos por los hombres, habla de la duración de la vida, el destino y asunto de las naciones, y los eventos que aparentemente no son importantes, pero que están conectados con, las cosas pequeñas están conectadas con las cosas grandes. Entonces, ¿cómo podemos considerar los decretos de Dios? En primer lugar, lo que Dios es muy importante. Los decretos de Dios tienen que ver con lo que Dios hace, con el plan, el propósito que Él ha establecido. Dios hace todo lo que está en su plan, decreto, lo que ha decidido hacer, todo lo que Dios ha hecho, ¿no? Y nada existe ni ocurre si Él no lo ha decretado. El decreto es su voluntad, su determinación, su propósito. Ahora, nosotros hemos hablado del decreto en el sentido como un acto único, no es un acto singular. Recuerden, Dios es inigualable, conoce todo de forma inmediata y completa, comprende todo de forma perfecta y simultánea a la misma vez. Dios no aprende, Dios no se entera, no es que Dios de repente no sabe algo y se entera, no. No hay series de decretos, sino un plan que abarca todo. Por eso estamos hablando de la perspectiva divina. Desde la perspectiva divina es un solo decreto, porque es un solo propósito. Dios no tiene varios propósitos, tiene un solo propósito, un solo plan, un solo objetivo. Pero nosotros vemos ese propósito desarrollarse desde nuestra perspectiva a través de propósitos, a través de planes, a través de decretos, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Entonces, desde la eternidad, el Señor determinó. ¿Qué determinó? Determinó que exista lo que existe. Él así lo ha determinado, de la forma en que existe. El desarrollo de todas las cosas, los seres y acontecimientos. Esto es fuerte. Hay que tratar de captarlo, ¿no? O sea, wow. Una vez conversando con un creyente, hablando de estas verdades, él me dice, o sea que, me hizo así, ¿no? Mire, pastor, y levantó su mano y la bajó. Y me dijo, ¿esto quién lo hizo? ¿Lo hizo Dios? Me dice, ¿lo hizo Dios o lo hice yo? Me dice, ¿no? Lo hizo yo, me dice, ¿dónde está que Dios es soberano? Y yo lo decidí, yo levanté mi mano. Y digo, oye, varón, tú no podrías levantar la mano si Dios no te diese la vida, si Dios no sustentase tu ser, si Dios es el que, Dios, antes de que tú levantases la mano, tuviese la intención de hacerlo, Dios conocía que la ibas a levantar. Y como Él conocía que la ibas a levantar, era imposible que no la levantases. O sea, es importante comprender que Dios conoce todo. Antes de que las palabras se traigan a nuestros labios, Él conoce completamente toda la oración que vamos a decir, ¿no? Entonces, Él conoce el destino de todas las cosas, seres y acontecimientos. Es decir, todo lo que conocemos está determinado por el decreto de Dios. Todo lo que conocemos. No conocemos todo el decreto de Dios, pero conocemos lo que Él nos ha revelado, lo que Él nos ha mostrado. Es la manifestación de la soberanía absoluta de Dios. Y no solo se refiere a la salvación, sino a todo el plan, porque hay mucha gente que tiene la idea de que Dios solamente actúa en todo lo que tiene que ver con la iglesia, con nosotros. No tiene nada que ver con los que están fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poquito ya
dándole una aplicación personal, directa, a lo que Dios hace con relación a nosotros. En Efesios 1:11, versículo 12, dice, del 11 al 12, dice, en él asimismo tuvimos herencia. En él asimismo tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados, ese es otro sinónimo de decreto, de voluntad soberana, habiendo sido predestinados conforme al propósito, dijéralo, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, con un propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Aleluya. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Quizás. Los que primeramente esperamos en Cristo. Muy bien. ¿Qué es nuestra herencia? ¿Qué es el premio del supremo llamamiento? Es interesante que la gente no se da cuenta que el texto muestra que nuestra herencia es Cristo mismo. Él es nuestra riqueza. Él es nuestra riqueza. Él es todo. Él es todo para nosotros. Nosotros somos en Él. En Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. La Escritura dice que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Entonces, Dios nos hizo tener en Cristo nuestra herencia, que es eterna, es permanente y gloriosa. Nuestra herencia es Jesucristo, es la vida eterna, es Él es la vida. Personas con una mentalidad carnal, natural, temporal, cuando leen el texto de Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La gente inmediatamente relaciona esto de vida y vida en abundancia con placeres, con prosperidad financiera, con tener dinero. Pero Él está diciendo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué está diciendo? Que Él es la vida y Él es la abundancia. Él es la encarnación de la plenitud de Dios. Él es todo. O sea, Él ha venido para que en Él podamos tener vida. Él es la vida. Y Él es nuestra abundancia. O sea, en Él estamos plenos, completos, llenos, saciados, ¿no? Entonces, no está hablando de algo pasajero, de cosas temporales. Aunque, como dice la Biblia, que busques primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos serán añadidas, pero son añadiduras, son las demás cosas. Pero lo más importante es el reino de Dios y su justicia, que es Cristo Jesús. Él es la justicia de Dios, Él es el rey de este reino. Entonces, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, miren lo que dice, ¿eh? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿No les parece extraordinario? ¿No les parece glorioso? Nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está preparada de antemano, pero va a ser manifestada en el tiempo postrero. Está hablando de que en el futuro, ¿no? Esto se va a manifestar plenamente. Entonces, fuimos predestinados, fuimos escogidos, hubo un decreto divino,
que determinó para que tengamos una herencia. Determinado decreto antes, en la eternidad, no es una predestinación por nosotros, no es algo que nosotros hemos decidido, es algo que Dios de antemano. Fíjense, vamos. Desde la perspectiva humana, ¿cuándo fuimos salvos? Cuando creímos en Cristo Jesús, cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Desde la perspectiva divina, ¿cuándo fuimos salvos? Fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo. Desde antes, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios había determinado nuestra salvación, ¿no? Entonces, es interesante esta verdad porque, claro, desde la perspectiva, cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando venimos al Señor, nosotros estamos actuando en nuestra perspectiva, estamos teniendo una actividad, una eventualidad, estamos aceptando al Señor y estamos experimentando una salvación. Pero todo ya estaba predeterminado. Así Dios sabía que iba a suceder. Y como Él sabía que así iba a suceder, lo estableció. No porque iba a pasar, sino para que pasase. ¿No? Él lo determinó para que pasase. Es como la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando Él estaba yendo a la cruz, Dios había determinado que vaya a la cruz. Cuando estos soldados estaban echando suerte sobre los vestidos del Señor, así estaba determinado que sucediera. Y así sucedió, como Dios lo había decretado, como Él lo había determinado, como Él lo había establecido. Eso es muy importante. O sea, Dios había determinado que así pasase. Entonces, aún los sucesos que parecieran suceder al azar, ¿no? Aún los sucesos que parecieran suceder al azar son acontecimientos. Por eso decía que Dios ha determinado tanto las cosas pequeñas como las grandes. Las cosas pequeñas están relacionadas con las cosas grandes. Hay una relación, hay una correlación. Entonces, no hay una desconexión. Por eso la Biblia habla de que aún nuestros cabellos están contados y ninguno cae sin el previo conocimiento del Señor, ¿no? Entonces, estos actos que actuamos libremente han sido predeterminados. Es decir, que estos actos la gente lo hace porque quiere, ciertamente. Cuando hablamos de cosas malas, la gente peca porque quiere pecar. La gente, simplemente Dios lo deja pasar, lo deja hacer, lo deja suceder, ¿no? Pero es lo que los hombres desean hacer, aunque Dios tiene el control de todos los acontecimientos, de todos los sucesos. Es muy importante tener clara esta verdad. En Efesios 1:5 dice, en amor, Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿no? Habiéndonos predestinado. La gente le tiene miedo, temor a la palabra predestinación. Pero usted va a encontrar esta palabra con sus sinónimos en diferentes pasajes. Fuimos escogidos. La Biblia dice que aún los tiempos serán acortados, dice, por causa de los escogidos, dice. Por causa de los escogidos. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado, ¿no? Y nos ha hecho aceptos en Cristo Jesús, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, nosotros confiamos en su favor, en su gracia, en su bondad. Hemos sido predestinados para vida antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, ¿no? Es lo que las Escrituras nos muestran. Quizás es Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Miren, justamente aquí el Señor nos está hablando de su voluntad expresa,
su voluntad soberana. En Romanos 8:28 dice, y sabemos, miren, Pablo estaba plenamente convencido, seguro, o sea, aquí ya no está hablando de yo creo, yo tengo fe, ¿no? No, aquí él ya está en el convencimiento pleno de que esto es así. Y si esto es así, podemos declararlo con confianza. Él conoce a Dios, él sabe quién es Dios, cómo actúa Dios, cuál es el poder ilimitado que Dios tiene. Él dice, Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Si usted tiene ya un tiempo de creyente, un tiempo más o menos larguito de creyente, de seguro que usted ahora, en el presente, se da cuenta de todas las cosas que le acontecieron en el pasado le han traído a donde está y le ayudan ahora a lo que usted está recibiendo de bien de Dios. O sea, todas las cosas, ¿no? Pastor, las cosas malas también. Ahí vemos en el Antiguo Testamento las cosas malas que le acontecieron a los hombres de Dios y que pues trajeron como resultado cosas buenas, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Lo que tenemos que buscar es desarrollar una perspectiva eterna, no una perspectiva temporal, circunstancial o coyuntural. Tenemos que procurar tener una perspectiva eterna de las cosas. Eso nos va a dar confianza, nos va a dar libertad. Entonces, no medir las cosas en base a los acontecimientos temporales, sino en base a los propósitos eternos. Y aquí Pablo nos está dando una visión del propósito eterno. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese fue el propósito de Dios, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, Cristo, Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, fíjense el orden, a los que predestinó, a estos también llamó. Aquí Pablo nos está dando un orden de cómo suceden en secuencia las cosas. En realidad todo esto en los ojos de Dios suceden a la misma vez. Y es más, ya sucedieron. Ya son cosas acontecidas en la mente de Dios, ¿no? Nosotros lo vemos como sucesos, como cosas que se van dando en el tiempo. Pero Pablo está diciendo, pero lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, cuando Pablo estaba escribiendo este texto, todavía nosotros no éramos creyentes. Todavía no habíamos nacido. Está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros los creyentes. O sea, aquí estamos incluidos nosotros. Y están incluidos los que creerán. Están incluidos aquellos que todavía no son salvos, que todavía no han recibido a Jesús, que todavía en el tiempo estamos hablando, no se han entregado, no se han rendido, no se han arrepentido. Pero ellos están incluidos en este texto. No lo saben, todavía no han conocido al Señor, pero cuando ellos conozcan al Señor se van a ver, oye, esto hablaba de mí. Pero ¿cuándo hablaba de ellos esto? ¿Cuándo hablaba esto Pablo de nosotros? Cuando todavía nosotros ni... Entonces ahí se puede dar cuenta uno de que Dios pues todo lo tiene planeado, todo lo tiene establecido. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿No? Qué maravilloso que Pablo lo lea, lo escriba, como un hecho ya sucedido. Pero cuando este texto fue escrito, nosotros todavía no nos habíamos convertido. Ni siquiera habíamos nacido. Pero está hablando de nosotros. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, estos sucesos, esos acontecimientos en la mente ya se dieron ya. Ya se dieron. Está seguro. Dios sabe a quiénes va a salvar. Y sabe quiénes se van a perder.
es imposible que los que Dios sabe se van a perder, no se pierdan. Es imposible que los que Dios sabe se van a salvar, no se salven. O sea, es imposible porque tiene que suceder exactamente como Dios lo ha establecido. Como Dios sabe, van a suceder las cosas, ¿no? Entonces, Él también se glorificó. ¿Qué pues diremos a eso? Perdón, se fue por un momento. Déjenme programarlo otra vez. Perdón. ¿Están ahí, no, hermanos? Estamos ahí. Muy bien. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted lee este texto, usted piensa, bueno, se refiere a mí. Pero quiero decirle que se refería a usted cuando usted todavía no lo había conocido también. Y se refiere a aquellos que van a creer, que todavía no han creído. No. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es que a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. No nos dará también todas las cosas. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Piensen en esto, hermanos. Vea el término usado por Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aquellos que... Orlando, cierra tu micrófono, Orlando. ¿Quién acusará? Permítame apagar los micrófonos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿No? Usted es un escogido, usted es un llamado de Dios, y ha sido apartado por el Señor. ¿Quién puede acusar? ¿No? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ahora, quiero que note, hermano, que todo esto tiene que ver con el plan redentivo y con el Redentor, que es Cristo Jesús. Él es el Salvador, Él es nuestro Señor, nos ha salvado, Él nos ha redimido. En Él hemos sido perdonados, en Él. Cristo murió. Aquí el énfasis estaba en la obra de Cristo. Las personas piensan en estos términos. ¿Puede un creyente perder su salvación? Pero ¿por qué no pregunta? ¿Puede el Salvador perder a los que ha salvado? ¿Por qué no nos preguntamos así? ¿Por qué nuestra pregunta tiene que ser basada en lo que el hombre hace o deja de hacer? ¿Por qué no nos preguntamos basados en lo que Dios hace y puede hacer? O sea, en vez de estar preguntándonos, ¿puede un creyente perder su salvación? ¿Por qué no nos preguntamos, ¿puede aquel a quien Cristo ha salvado perder? O sea, ¿puede el Salvador perder a aquel que ha salvado? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? En lugar de estar pensando en términos de los hombres, de lo que los hombres pueden o deben dejar, pueden o dejan de hacer, en realidad deberíamos preguntarnos de lo que Dios hace.
Entonces es importante que entendamos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿No? Dice la palabra de Dios, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, Pablo está mostrándonos por todo lado de que estamos cubiertos. Repito, en lugar de preguntarnos, ¿puede un creyente perder la salvación? Deberíamos preguntarnos, ¿puede el Salvador perder a aquel a quien él ha salvado? ¿Puede el Salvador perder a aquel a quien él ha salvado? Porque él es el que salva. Por eso es que el apóstol, con toda confianza, con toda libertad, debido a lo establecido por Dios, él puede decir en el verso 35 de Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Hemos sido atribulados y somos atribulados. Vamos a ser atribulados. La tribulación es parte de la vida cristiana. La Biblia habla de que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Pablo dice que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, nosotros no somos de este mundo, el mundo nos aborrece y en consecuencia vamos a sufrir en este mundo. O sea, es natural. Pero la tribulación o la angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada, ¿nos podrá separar del amor de Dios? Que es en Cristo Jesús. ¿Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? De esa predeterminación divina. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice el apóstol, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. En todas estas cosas somos más. ¿Pero por qué somos más que vencedores? Porque depende de nosotros o depende de Dios. Una pregunta que podríamos hacernos es, ¿somos nosotros preservados por perseverar? ¿O somos perseverantes porque hemos sido preservados? ¿No? Recuerden que todo empieza en Dios. Él es el principio y Él es el fin. Entonces, si todo empieza en Dios, entonces nosotros hemos sido preservados por Dios para perseverar, ¿no? O sea, Dios garantiza nuestra salvación. Nos ha dado las arras, el adelanto, las arras del Espíritu. Estoy hablando a creyentes. Y no estoy hablando a aquellos que se dicen creyentes y no lo son. Aquellos que pretenden ser creyentes y no lo son. Por sus frutos los conoceréis. Una persona que es creyente, que es hijo de Dios, ama a Dios, desea hacer la voluntad de Dios. Sí, falla, comete errores, pero ama, quiere hacer la voluntad de Dios. Quiere vivir para Dios, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, ¿quién nos separará? Y antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, otra vez, estoy seguro, por lo cual estoy seguro. Un creyente se siente inseguro. ¿Por qué se siente inseguro? Pues no conoce estas verdades, no las ha meditado, no las ha digerido, no las conoce, no sabe. Pero si tú conoces estas verdades, vamos, ¿qué nos puede separar? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ¿están ahí? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra confianza y esa es nuestra seguridad. La obra de Dios, los decretos de Dios, la voluntad soberana de Dios, los propósitos de Dios, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha determinado hacer, nada ni nadie lo puede detener. Los propósitos de Dios se van cumpliendo en la historia. Dios está llevando a cabo sus propósitos eternos. Qué interesante es que esta pandemia, este acontecimiento en el tiempo, este suceso, que es un solo suceso. ¿Cuál es el solo suceso? Bueno, hay una pandemia, hay un virus, ¿no? Hay un coronavirus, ¿bien? ¿No? COVID-19.
Y sin embargo, este solo suceso, vamos, ¿qué podemos darnos cuenta? Sí, hay mucha gente sufriendo, perdiendo a sus seres queridos. Nosotros hemos sufrido la pérdida de seres queridos, pero creyentes, gracias a Dios, están en la presencia de Dios. Lamentamos y oramos por aquellos que no conocen al Señor para que lo puedan conocer antes de partir, si que van a partir. Pero tenemos que tener confianza. O sea, Dios está llevando a cabo sus propósitos. Mucha gente está volviéndose a Dios arrepentida, gente que ha estado fría, tibia, se ha reconciliado, ha afirmado su fe, otra gente se han apartado, pero mucha gente está siendo bendecida, ¿no? Entonces, Dios está, a través de un solo acontecimiento, fíjense cómo es que muchas cosas suceden alrededor de las personas y de muchas personas, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Nuestra confianza no está en los gobiernos, no está en los presidentes, en las administraciones naturales, está en Dios. Nuestra confianza está plenamente en Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Tenemos un papel en este mundo y tenemos que reaccionar y actuar frente a todo el mal que existe y ser luz y ser osados y valientes frente a la oposición del mundo, ¿no? Ir contra la corriente en el nombre de Jesús. Pero igual nuestra confianza está en Dios, está en lo que Cristo ha llevado a cabo en la cruz del Calvario. Nuestra victoria no está en lo que veamos en el futuro, nuestra victoria está en lo que sucedió en el pasado, en la muerte de Cristo y en su resurrección. Porque Cristo vive, nosotros vivimos. Así lo estableció Dios, así lo predeterminó. Las cosas que están pasando son cosas que están sucediendo conforme a los propósitos que Dios ha establecido. En Romanos dice Pablo, le dice lo que, tú dices, pero si Dios hace conforme a su voluntad y nadie puede objetar o contradecir la voluntad de Dios, entonces ¿por qué Dios juzga? Dice Romano, ¿por qué Dios juzga? ¿No? Y dice Pablo, necio, ¿no? Necio. ¿No puede Dios hacer lo que quiera hacer cuando quiera hacerlo y con quien quiera hacerlo? ¿No? ¿No es Dios soberano para hacer como Él quiera hacer? ¿No? El hombre es responsable por su maldad, el hombre es responsable por su iniquidad. Los hombres que crucificaron al Señor fueron hombres malos. Estaban haciendo exactamente lo que Dios había predeterminado que quisiesen, pero ellos lo hicieron libremente. ¿Recuerdan cuando estudiamos las causas secundarias? Las causas secundarias también son la voluntad necia del hombre, ¿no? A través de las cuales Dios cumple su propósito. ¿Recuerdan a los hermanos de José que tuvieron envidia, tuvieron celos, quisieron matarlo, ¿cierto? Ellos estaban ensañados contra su hermano José. Sin embargo, Dios usó todos esos malos sentimientos, esos malos deseos, Dios los usó, no los produjo en ellos. Ellos solitos sintieron todas esas cosas, no necesitaron ayuda, pero Dios usó esas cosas para llevar a cabo su propósito bueno, sus planes buenos, que incluía inclusive a esos hombres malos, porque Dios quería protegerlos a ellos. Ellos estaban procediendo mal y Dios estaba usando ese proceder mal para hacerles bien a ellos mismos. ¿No les parece genial? ¿No les parece glorioso? Maravilloso. ¿Cómo es que Dios lleva a cabo sus propósitos, sus planes, sus objetivos, sin ninguna limitación, sin que nadie pueda estorbar sus propósitos? Recuerden, Dios hace las cosas con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Bendito sea Dios. Eso es extraordinario, hermano. Y eso nos da confianza, porque la Biblia también dice que aquel que estuviese en este camino, que es Cristo, por torpe que sea, no se extraviará, ¿no? Aquel que estuviese en este camino, ¿quién es el camino? Cristo. Aquel que estuviese en Cristo, por torpe que sea, no se extraviará. Fíjense que aún nuestras propias torpezas no impedirán que Dios lleve a cabo sus propósitos y no nos extraviaremos. ¿Por qué? Porque Dios garantiza nuestra salvación. Esas son verdades importantes que debemos tener, que nos dan confianza. Podemos caminar, transitar por este mundo, sabiendo que somos peregrinos aquí en esta tierra, pero sabiendo que tenemos un destino eterno, que ya fue determinado por Dios, porque fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, porque Dios nos escogió, porque Dios nos llamó, nos justificó y nos ha glorificado en Cristo. Bendito sea Dios.
Entonces tenemos que tener una actitud de confianza, de seguridad, aun cuando suframos las pérdidas de nuestros seres queridos, porque recuerde que toda pérdida en Cristo Jesús es ganancia. No hay nada que podamos perder que nos haga perder todo el bien, todo lo glorioso que ya tenemos en Él. Entonces tenemos que ser agradecidos. Tenemos que orar para que nuestros seres queridos, si van a partir, partan en el Señor. Si nosotros vamos a partir, estemos en el Señor. Bendito sea Dios. Porque el morir es ganancia, dice la palabra de Dios, el vivir es Cristo. Entonces, todo es el Señor. Podemos comer y beber para el Señor y estar agradecidos. Entonces, es muy importante tener estas convicciones, estas verdades, tenerlas presentes, porque solamente así podremos caminar con confianza. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Si Cristo es el que murió. Entonces, esa es nuestra confianza y esa es nuestra seguridad. Entonces, mantengámonos firmes, hermanos, y seguros. No sé si quieren comentar algo, tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, podemos conversarlo y compartirlo. Si usted quiere hacerlo, levanta la mano o prende su micrófono, ¿no? ¿Quiere compartir algo? A ver, Pedro. Pedro, ¿quieres hablar? Pedro Dávila. Sí, amén, amén. Sí, pastor amado, el tema, esto de que no perdemos la salvación, es un tema, pues, controversial, ¿no? Porque hay posiciones en las cuales dice que como no perdemos la salvación, nosotros tenemos licencia para pecar, ¿no? Pero la palabra es clara en el sentido de que nosotros no tenemos ninguna licencia para pecar. Hay una parte de la palabra que lo dice, ¿no? Entonces, pero también me llama a reflexión, y con esto termino, cuando hay la parábola de las 99 ovejas y una que el Señor busca, ¿no? Entonces, porque Él no quiere que se pierda uno. Entonces, esa es la seguridad que tenemos, que el Señor nos va a cuidar, nos va a preservar hasta el día de su venida, ¿no? Ya. A ver, te has ido a la conclusión, te has ido al final, te has ido al final, a la conclusión. Pero a esa conclusión llegamos si entendemos lo que es la obra de Dios, lo que es Dios, cómo Dios actúa por medio de sus decretos, de su providencia, de su soberanía. Entonces, concluimos en que la salvación no se pierde, pero es una conclusión devenida de lo que entendemos primero. O sea, pero si no entendemos lo primero, entonces mal hacemos en discutir si la salvación se pierde o no se pierde, porque el tema no es si la salvación se pierde o no se pierde. La pregunta que tenemos es ¿quién es Dios? ¿Cómo Dios actúa? ¿Qué seguridad tenemos en Él? Y la consecuencia de la comprensión de quién es Dios y cómo Dios tiene el control de todas las cosas y cómo ha predeterminado todas las cosas, es la que nos da seguridad, es la que nos da confianza. Esa es la verdad, ¿no? Absoluta. Entonces, eso es muy importante comprenderlo. O sea, porque la gente siempre está pensando en términos de ellos. O sea, cuando uno se pregunta, ¿la salvación se pierde o no se puede perder? Uno está pensando en uno. Y está pensando en términos humanos. Por eso les decía, la pregunta no es si la salvación se pierde, la pregunta es, ¿puede el Salvador perder a los que ha salvado? ¿No? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y ahí vamos a hallar la respuesta, porque el punto es conocer a Dios. Porque de nosotros, ¿qué podemos decir? Somos frágiles. ¿Qué garantía podemos tener en nosotros? No hay garantía. Nosotros no tenemos ninguna garantía en nosotros mismos. Pero Dios garantiza. Él es el que salva. ¿No? Entonces, por eso dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? No dice, ¿qué podrá hacer que dejemos de llamar a Dios? No dice, ¿qué podrá sucedernos que nos haga dejar de llamar a Dios? No.
¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Ahora, como Dios habla de diferentes maneras para decir lo mismo, entonces podríamos decirlo de esta manera. ¿Qué puede hacer que la voluntad de Dios se detenga para con nosotros? ¿Qué puede hacer que ese propósito que Dios tiene para con nosotros no se realice? ¿No? Nada, dice Pablo. Dice que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Es lo que está diciendo. Pero ¿cuál es la seguridad de Pablo? La seguridad de Pablo no está en él. No está en lo fiel que él es, en lo capaz que él puede ser. No, está en Dios. Está en el poder de Dios. Está en el poder de Dios. Ahora, hay algunas inquietudes que si nosotros discernimos entre lo que a quiénes se está dirigiendo Pablo o en Apocalipsis, a quiénes se está dirigiendo cuando habla de vencer, esforzarse, etcétera, a quiénes se está dirigiendo y en qué contexto, entonces vamos a poder resolver y entender cuando dice que el que vence, el que perseverar, etcétera. Pero la Biblia dice que Dios nos preserva, Dios nos guarda, Dios nos libra. Un ejemplo interesante de preservación divina es el mismo pueblo de Israel. Un pueblo pequeño, un pueblo insignificante y que sin embargo Dios lo preservó, ¿no? Porque no eran sus fuerzas, no eran sus capacidades. Otro ejemplo de preservación en la misma Biblia. La Biblia ha tenido un montón de detractores a lo largo de la historia y muchos se han empeñado en quererla desaparecer y sin embargo ha permanecido. ¿Quién la preservó? Dios. O sea, Dios preserva, Dios cuida a los que son suyos. Y esa es nuestra confianza. Mi confianza no está en mi perseverancia, mi confianza está en la preservación divina. Y es la preservación divina la que me impulsa a perseverar, la que me da confianza para perseverar, para esforzarme, porque entiendo que Dios me cuida, Él me guarda. Y en esa confianza yo camino, ya no con miedo, sino con libertad. ¿Alguna otra intervención? Pastor, Daniel, buenos días. Pastor, una pregunta, Pastor. Pastor, nosotros como creación divina, ¿podemos decretar? Ya, esa es una pregunta interesante que tenemos que poder responder. Tenemos que poder responder desde la Escritura. No hay ningún ejemplo bíblico, ninguna evidencia bíblica en ningún creyente en la Biblia que haya tomado esa actitud de decretar. O sea, no hay ningún ejemplo, no hay ningún modelo, no hay nada en la Biblia que nos mueva a querer tener esa práctica. Aunque muchas iglesias lo practican, muchos creyentes practican y decretan y dicen, pero evidentemente es imposible porque nosotros no tenemos todo el poder, toda la habilidad y toda la capacidad, no conocemos todo. O sea, mal haríamos en querer tomar o usurpar el lugar que a Dios le corresponde. O sea, no hay ningún ejemplo bíblico que nos motive a hacer semejante cosa. Aunque hay algunos que lo hacen, pero yo creo que es por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. No creo que haya una mala intención en esa práctica, pero creo que a la larga ellos se van a dar cuenta que por más que decreten o por más que declaren, si no es la voluntad de Dios no va a suceder lo que ellos decreten. O sea, ¿no? Y ya ha habido ejemplos, ¿no? Lastimosamente han habido ejemplos inclusive con lo acontecido en esta época, ¿no? De que hay gente que ha decretado que el virus va a morir, que el virus se maldice, etcétera, y pues ahí vemos que el virus se mantiene. Entonces, no es como la gente presupone, pero a veces se aprende duramente, a veces se aprende por vergüenza, a veces se aprende por fracasos, pero lo mejor es aprender por la palabra de Dios. Entonces, es mejor no alejarse de lo que la Biblia enseña y no introducir prácticas que no están garantizadas por la palabra de Dios. Ok, pastor, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir, quiere expresar algo? Hermana Camila. Hermana Camila, prenda su micro, hermana Camila, prenda su micro. Ya. Buenos días, pastor. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, perfectamente. Sí, pastor, yo pienso que la palabra decretar, muchas veces cuando yo lo he escuchado, se puede decir, de repente esas personas quieren usarlo como el hecho de confirmar algo, pero
también entiendo que decretar es algo que tú quieres imponer a lo que ya está escrito. ¿Puede ser, pastor? Claro, 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 puede darse de esa manera, puede darse de esa manera. Entonces, no podemos afirmar más allá de lo que la Biblia afirma, o sea, debemos en todo caso hablar lo que la Biblia dice, lo que la Biblia declara. Y en ese sentido no es tanto decretar, sino confirmar o declarar lo que la Biblia dice, ¿no? El término decretar no se encuentra en la Biblia en relación a las declaraciones que los hombres puedan hacer, ¿no? Sin embargo, en términos naturales y humanos, nosotros sabemos de que un presidente decreta, hay un decreto legislativo, ¿no? Un decreto ejecutivo, en fin, ¿no? Son decretos, pero en términos humanos, naturales, pero cuando se trata de cosas espirituales, de cosas, en ese sentido, no creo que valga la pena meterse en ese tipo de práctica, ¿no? Sí, claro, saber discernirlo en ese momento, ¿no, pastor? Claro, mejor es actuar por las cosas que Dios nos enseña, ¿no? Okay. Pastor, Bueno. tengo otra pregunta. Sí, con toda libertad. Yo tengo una pregunta. Mire, estoy escuchando a personas que están perdiendo a sus seres queridos en estos tiempos y les escucho decir, si yo hubiera hecho algo más, de repente estuviera todavía viviendo.